Buenas tardes a todos. Mi nombre es Ana Cohen, gracias por asistir. En esta instancia vamos a analizar con algunos expertos de nuestra absoluta confianza el tema del inminente vencimiento de los bienes personales, algunas alternativas para optimizar todo lo que podamos, su pago y sus declaraciones pertinentes, y además de eso buscar un poco o mirar cómo viene el panorama judicializado de este mismo impuesto. Primero les quiero agradecer la asistencia a todos, pero en particular a nuestros dos prominentes panelistas. Ambos dos son socios del área de impuestos de BDO. Paso a leer sus resúmenes muy abreviados, porque los dos son de amplísima trayectoria. Son personajes muy reconocidos en el ámbito tributario argentino y además son referentes internos para Cohen, asesores personales de su directorio y de la corporación. Así que muchas gracias. Paso a leer las bios y después quedamos en manos de ellos en un día en el que los mercados acaban de empezar a recuperar un poco el respiro después de un montón de días de caídas estrepitosas. Tenemos esa ventaja y justo hoy nos toca hablar de algo tan ingrato como los impuestos. Así que lamento eso, pero bueno, arrancamos con Alberto Mastandrea. Es contador público, egresado de la UBA, posee un posgrado en tributación cursado en la misma universidad, se desempeña en el Departamento de Impuestos de BDO desde hace más de 26 años, es socio a cargo del Departamento de Impuestos y Legales, BDO Argentina, es socio del Comité de Dirección de BDO Argentina. Se desarrolla como profesor adjunto en la Universidad de Buenos Aires de Ciencias Económicas en la materia Teoría y Técnica Impositiva 2 y es profesor del posgrado de la Universidad del Salvador en la materia de procedimientos tributarios. Es coordinador de la Comisión de Procedimientos Tributarios de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales, integrante de la Comisión de Impuestos del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es coautor de diversos libros de la especialidad, autor de artículos técnicos y periodísticos, disertante en distintos foros o espacios de la especialidad, igual que Edgardo también nos acompaña en muchas de estas charlas a lo largo de los años, así que le agradezco a él y paso a leer lo propio del doctor Edgardo Ponsetti, que es socio también del Departamento de Impuestos y Legales de BDO Argentina, abogado con orientación en Derecho Tributario, especialista en Derecho Tributario de la Universidad Austral, profesor titular de la especialización de tributación de la Universidad de El Salvador, en la materia procedimiento tributario, profesor cotitular de la especialización en tributación de la Universidad de El Salvador. En la materia de Derecho Tributario es expositor en distintos cursos y da charlas sobre la especialidad. Es autor también de diversos artículos periodísticos y doctrinarios de la especialidad legal tributaria. Así que muchísimas gracias. Alberto, si te parece, te paso la pelota a vos para hacer el abordaje de este año. Se la pasamos a Edgardo y si les parece a la audiencia en el chat o como puedan, levanten la mano. Hay una instancia también, hay una pequeña ojalillo, no sé cómo decirle, ahí abajo para que dejen las preguntas, yo las iré coordinando para el final de la charla. Así que me silencio y les doy la palabra. Muchas gracias. Perfecto. Ana. Muchas gracias, Ana. Bueno, muy buenas tardes a todos, muy bienvenidos. Para nosotros un verdadero placer poder compartir este espacio y por supuesto la convocatoria de la firma Cohen a quien apreciamos y respetamos muchísimo. Bueno, tal como lo presentó Ana, el objetivo del día de hoy es hacer un breve raconto de las modificaciones del impuesto para el periodo fiscal 2021, que próximamente estará venciendo, y después, que es lo que va a ocupar el 80% de nuestra exposición, compartir, bueno, cuáles pueden ser las alternativas para proteger el patrimonio, no solo de la voracidad fiscal existente, sino también de muchas otras cuestiones que son importantes a la hora de decidir alternativas de planificación del patrimonio familiar. Dicho esto, voy a compartir la presentación. Ahí estamos, supuestamente. Ahí está.
Bueno, entonces, como les dije, vamos a arrancar con una breve descripción de las modificaciones. Ustedes saben que estamos frente a un tributo que precisamente en los últimos 2 o 3 años cobró especial importancia en el sistema tributario argentino. Con anterioridad era un tributo que por supuesto era complementario del impuesto a las ganancias, pero su recaudación era ínfima, hasta que a partir del año 2019 se incrementa considerablemente, haciendo o produciendo un desdoblamiento respecto de las alícuotas en relación al patrimonio existente radicado en nuestro país respecto del patrimonio existente radicado en el exterior. Por lo tanto, es un tributo que comenzó básicamente a convertirse en una preocupación de las personas humanas recién en los últimos 3 años. Como les comentaba al principio, es un tributo cuya foto la toma el 31 de diciembre de cada año, de manera que justamente en los próximos vencimientos que se estarían produciendo hacia finales del mes de junio, estaríamos pagando por la foto que nos han tomado al 31 de diciembre 2021. Pero no obstante, es importante ya comenzar a trabajar con las alternativas de planificación que vamos a estar compartiendo a lo largo de esta charla, porque ustedes saben que a partir del mes de agosto 2022 comienzan a vencer los anticipos. Entonces, todo lo que hagamos con anterioridad a esa fecha, a agosto 2022, respecto de la foto que nos van a tomar el 31 de diciembre 2022, bueno, ya eso va a poder implicar una disminución económica que va a tener impacto durante el año 2022, porque precisamente si yo reacomodo mi patrimonio, estaré en condiciones de acudir a solicitar una reducción de los anticipos que estaré ingresando a cuenta del periodo fiscal 2022, que por supuesto el vencimiento operará en junio 2023. Con respecto a los principales cambios, bueno, allí observamos que hay un incremento en lo que constituye el mínimo no imponible del impuesto. Pensemos que esto es un mínimo no imponible y no un mínimo exento. Esto significa que sin importar cuál sea el patrimonio que cada uno de nosotros encuentre sometido al gravamen, va a poder restar de manera general los 6 millones de pesos. Bueno, y para el tema o para el bien denominado casa habitación, el mínimo no imponible es equivalente para el 2021 a 30 millones de pesos. Esto significa que si en definitiva mi casa habitación está valuada por debajo de ese valor, el valor de la casa habitación opera como límite. Mientras que si mi casa habitación tiene una evaluación superior a los 30 millones, bueno, podré restar de ese valor los 30 millones, quedando sometido al gravamen la diferencia entre la evaluación fiscal y estos 30 millones que operan como mínimo no imponible. Cuando nosotros vimos el incremento de estos dos parámetros, vemos que el incremento fue similar a lo que ha sido la inflación. No obstante, tema al que se va a referir después Edgardo, cuando se conoció el cambio del criterio fiscal respecto de cómo debíamos evaluar la casa habitación o los inmuebles que se encuentran radicados en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bueno, observamos que mientras el mínimo aumentó un valor que está por debajo del 100%, la evaluación fiscal a partir del cambio de criterio del fisco es equivalente a un 400%. Entonces, claramente el incremento del mínimo no imponible no logra amortiguar el efecto del cambio de criterio que tuvo el fisco con relación a cómo evaluar las casas, los inmuebles en general, no solo las casas habitaciones que están radicadas en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tema que, como les decía,
lo va a analizar Edgardo Ponsetti. También un cambio importante que introdujo esta norma es que ya no necesitamos una ley todos los años que incremente cada uno de estos parámetros, porque bueno, automáticamente se van a incrementar por la variación del IPC del mes de octubre a octubre, con lo cual, bueno, es verdad que en la foto que al 31 de diciembre nos tomen, 31 de diciembre 2022, si bien estos valores se van a incrementar, bueno, como se actualizan hasta octubre 2022, habrá 2 meses de desfasaje entre el momento de la actualización de estos valores y la foto que nos toman a los fines de, bueno, definir cuál es el activo alcanzado por el tributo. Aspecto este último, que como ustedes saben es otra crítica que se le hace a este tributo, porque en definitiva no está captando una verdadera capacidad contributiva a la hora de definir que básicamente la base imponible va a estar dada por los activos sin que se me permita deducir los pasivos o las deudas existentes con terceros, incluso con entidades que forman parte del sistema. Es decir, es un impuesto que solo toma como parámetro de tributación los activos, sin importar si fueron financiados con bienes, con fondos propios o con fondos de terceros. Otro cambio importante para el año lo constituyó, bueno, justamente volver sobre un esquema de alícuotas desdobladas, alícuotas que operan para los bienes que estén radicados en el país, que es la primera de las escalas, que como se darán cuenta, se han incrementado este año, llegando o alcanzando una alícuota del 1,75. Recordemos que hasta el año anterior la alícuota máxima era el 1,25 y este año le han agregado 2 escalones más a esta escala, un primer escalón al 1,5 y un segundo escalón al 1,75. Y para los bienes que se encuentran radicados en el exterior, de alguna manera se definió una segunda escala copiando exactamente la misma que rigió excepcionalmente para los años 2019 y 2020. De manera que la ley, esta ley que estamos comentando, que es la 27.667, tomó esas escalas que eran de vigencia excepcional y las incorpora a la ley del tributo para todos los años en que tenga vigencia este impuesto. Es decir, esta escala llegaron para quedarse. Obviamente, esta segunda escala es aplicable para el supuesto en el que yo, como sujeto alcanzado, no esté dispuesto a repatriar el 5% del total de los bienes que están en el exterior. Es decir, la norma me permite repatriar el 5% de los activos financieros, pero los efectos de calcular este 5% de activos financieros radicados en el exterior, la base sobre la cual se calcula este 5% es tomando todos los bienes que están radicados en el exterior, sean financieros o sean de cualquier otra índole, por ejemplo, inmobiliario. Entonces, calculo el total de los bienes del exterior, determino cuánto es ese 5%, y ese 5% lo debo repatriar considerando los activos financieros que estaban vigentes o que sean existentes al 31 de diciembre 2021. De manera que si yo al 31 de diciembre 2021 no tenía activos financieros o no tenía disponibilidades en el exterior, pero los tengo, por ejemplo, en el mes de febrero 2022, bueno, de acuerdo a la interpretación que hizo el fisco con relación a la posibilidad de repatriar, esa persona no podía repatriar porque en definitiva los activos financieros o las disponibilidades susceptibles de ser repatriadas tenían que ser existentes
al 31 de diciembre 2021. Otras críticas que recibieron estas escalas es que los mínimos y los máximos de cada uno de los escalones no fueron actualizados. Entonces, cuando uno toma la variación, por ejemplo, de lo que es la evaluación de la moneda extranjera o las variaciones en las cotizaciones de los instrumentos financieros alcanzados o las variaciones de la evaluación fiscal, podemos llegar al absurdo que, sin haber variado el patrimonio en relación al año anterior, puede ser que me encuentre sometido a una alícuota mucho más agresiva, producto de que los escalones se han mantenido inalterables, tanto en mínimos como en máximos. Y por otra parte, y esto es una novedad casi de último momento, en una interpretación que hizo el fisco el día 4 de mayo del 2022, hace unos muy pocos días, lo que estableció es aclaraciones respecto de cómo debemos aplicar la escala correspondiente a los bienes que están radicados en el exterior. Porque, por supuesto que si yo no hice ningún tipo de repatriación o no estaba en condiciones de hacerla porque no tenía activos financieros al 31 de diciembre 2021, bueno, para los bienes del país tengo que aplicar la primera escala, considerando la evaluación de los bienes alcanzados en el país. Pero la duda que sobrevenía era, bueno, ¿cómo teníamos que aplicar la escala correspondiente a los bienes del exterior? Y entonces lo que dijo es, bueno, en primer lugar, esta escala para los bienes del exterior se aplican exclusivamente, como su nombre le indica, a los bienes que están radicados en el exterior. Pero a los fines de determinar la progresividad que en mi caso particular corresponde, yo tengo que establecer no solo la evaluación de los bienes que están en el exterior, sino también tengo que sumar los bienes del país. Y aquí está la novedad, y dijo, no solo los bienes del país gravados por el impuesto, sino también los bienes que están exentos del tributo. Y eso es a los fines de establecer la progresividad de la escala. Es decir, si yo me encuentro sometido a una alícuota del 0,7%, del 1,2%, del 1,8% o, por el contrario, del 2,25% con relación a los bienes del exterior. Ahí tengo que sumar todo el patrimonio sin importar dónde está y sin importar cuál es el tratamiento que cada uno de los bienes que conforman el patrimonio tienen frente al impuesto. Porque la interpretación del fisco es que tengo que sumar también los bienes que están exentos. También recordarles que la ley 27.638, que es también de aplicación para este primer año 2021, y ya se quedó definitivamente como incorporada a la ley del tributo, eximió algunos instrumentos financieros adicionales a los títulos públicos que ya se encontraban exentos. ¿Qué instrumentos financieros eximió? Bueno, las obligaciones negociables, pero no cualquier obligación negociable, sino aquellas que sean emitidas en pesos y siempre, por supuesto, que cumplan con los requisitos contenidos en la ley de obligaciones negociables. También se incluyeron ciertos activos financieros que estén autorizados por el Poder Ejecutivo y que en la norma de autorización consagre esta exención adicionalmente, y luego incorporó como instrumentos financieros exentos los fondos comunes de inversión abiertos y los fideicomisos financieros que tengan como subyacentes estos bienes exentos, que pueden ser los títulos públicos, las obligaciones negociables emitidas en pesos o los activos financieros que vayan a ser autorizados por el Poder Ejecutivo como integrantes dentro de esta franquicia.
De manera que estas exenciones que se han incorporado con la última reforma se agregan al elenco de exenciones que ya estaban contenidas en la ley y que rápidamente podemos citar, entre otras, las cuentas bancarias abiertas en entidades financieras regidas por la ley 21.526 y más específicamente cuentas especiales o cajas de ahorro o plazos fijos. También tenemos a los inmateriales, dentro de los cuales hay quienes sostienen que dentro de lo que es el concepto de inmateriales, y por eso lo nombro, están las monedas digitales. Entonces, hay una fuerte corriente que sostiene que si yo tengo monedas digitales, esas monedas estarían exentas en la ley del tributo porque participan del concepto de inmaterial y son bienes exentos del impuesto. Pensemos que otro bien exento son los inmuebles rurales que sean considerados como rurales de acuerdo a las normas catastrales que rijan en el lugar de radicación del bien. Y entonces ahí nos encontramos en la práctica muchas veces con inmuebles que no son necesariamente campos, pero que por las condiciones del catastro del lugar en el que está situado ese inmueble se considera rural y por lo tanto exento del tributo. Y después tenemos otros bienes, ya nombré los títulos públicos, y tenemos otros bienes que sin ser exentos, uno generalmente se los recuerda a los clientes porque esto nos permite de alguna manera atenuar el impacto que tiene el impuesto cuando uno tiene la capacidad de establecer, bueno, en qué va a invertir. Y por ejemplo, tenemos que recordar en ese sentido que toda inversión que yo canalice a través de una sociedad, de una empresa localizada en nuestro territorio, todo ese patrimonio va a quedar sometido a una alícuota proporcional del 0,5%, es decir, si yo soy accionista de una sociedad argentina, el patrimonio que está localizado en esa sociedad tributa al 0,5% y lo hace en cabeza de la sociedad, en su carácter de responsable sustituto, es decir, yo no lo tengo que incorporar a mi declaración jurada, sí lo debo hacer como bien exento, pero no a los fines de tributar el impuesto. Y después otro bien que es importante recordarlos en estos espacios, tienen que ver con las obras de arte o con los objetos de colección, por ejemplo los automóviles, en donde esos bienes, si bien se encuentran alcanzados por el impuesto, cuando uno construye la evaluación de esos bienes deben ser valuados, siempre que estén radicados en el territorio de la nación, por su valor de origen en pesos, entonces aquí sí tenemos que tener claro que si yo, por ejemplo, tengo autos de colección y los tengo dentro del territorio de la nación, la evaluación a los fines de este tributo va a quedar en pesos y producto del proceso inflacionario, su valor se va a ver licuado. En cambio, si ese mismo bien yo lo radico en el exterior, pensemos que los bienes que se encuentran radicados en el exterior deben valuarse por su valor de plaza. Y esto encuentra, bueno, cierta discriminación en relación a los bienes del exterior, pero por eso es importante tener en cuenta que si yo tengo una obra de arte o un artículo de colección en el territorio, es por valor de origen en pesos, aun cuando lo haya comprado en moneda extranjera. Mientras que si ese mismo bien yo lo tengo en el exterior, lo tendré que hacer valuar para definir cuál es la evaluación. Dicho esto, vamos a meternos en el tema que básicamente nos convoca, aunque no quería dejar de mencionar lo anterior, porque muchas veces es un elemento también de planificación, definir en qué bienes me voy a refugiar y además, de acuerdo al perfil de riesgo que cada uno de nosotros tengamos, bueno, si por ejemplo invierto en monedas digitales, puedo decir que para mí, desde mi concepción, son inmateriales y por lo tanto exentos.
con lo cual a esos fines traje esos temas al ámbito de esta charla. Pero lo cierto es que justamente muchas veces esas cuestiones no nos alcanza para, si se quiere, intentar atenuar la agresividad de este tributo. Y entonces ahí es donde uno, con una mirada mucho más amplia que la fiscal, comienza a analizar otras posibilidades. Que, como les dije, bueno, uno es especialista en este tema y por supuesto muchas veces pone sobre la mesa en primer lugar la presión fiscal y la disminución del costo tributario como consecuencia de elegir alguna de las alternativas que vamos a recorrer, pero lo que es importante y que tenemos que saber que la mayoría de ellas, no todas, pero la mayoría, no solamente constituye una solución para los temas fiscales, constituyen una solución, por ejemplo, para lo que es la sucesión patrimonial familiar, para básicamente intentar justamente sortear una sucesión familiar respecto de una masa de bienes. Incluso muchas familias que me han tocado acompañar han definido utilizar algunas de estas soluciones para preservar dentro de lo que es el núcleo familiar determinados bienes y que no exista posibilidad que frente al fallecimiento inminente de su titular, los herederos forzosos decidan inmediatamente la venta de los bienes. Es decir, preservar la continuidad de ciertos bienes dentro del seno familiar, también vamos a ver que es un motor muchas veces de algunas de estas alternativas que vamos a mencionar a continuación. Por supuesto, escindir riesgos y básicamente me refiero a la posibilidad de constituir fideicomisos. Uno, cuando constituye un fideicomiso tanto local como en el exterior, uno sabe que constituye un patrimonio de afectación, patrimonio que está netamente escindido de nuestro patrimonio personal, si somos nosotros los constituyentes, los fiduciantes o los settlors, con lo cual escindir riesgos de nuestra actividad profesional, personal o empresarial es también muchas veces un motor para adoptar algunas de estas soluciones que vamos a ir recorriendo. Vamos a recorrer estos 5 aspectos. En primer lugar, la pérdida de residencia. Por supuesto, este sí es una alternativa que busca netamente, si se quiere, abstraerse de la presión tributaria local. Vamos a hacer algunas referencias a qué cuestiones tengo que tener en consideración. Constituir un trust irrevocable del exterior. Yo recuerdo que esto hace muchos años se viene hablando en la Argentina, pero básicamente, o por lo menos la experiencia que nos toca vivir a nosotros desde BDO, es que en los últimos 4 o 5 años existió muchísimas familias argentinas que han adoptado, muchas veces con ciertos temores, básicamente por no tener una cultura proclive a constituir esta figura, pero bueno, después con el tiempo ellos mismos manifiestan que en definitiva no era algo tan terrible como lo pensaban con anterioridad. Vamos a hablar del fideicomiso local, porque desde el punto de vista fiscal esta figura tiene ventajas y la vamos a mencionar. Por supuesto, realizar donaciones familiares o elegir el régimen patrimonial matrimonial, que ahora vamos a referirnos a él también, es una alternativa, pero es una alternativa que busca atenuar la progresividad, ¿no? Porque en definitiva, salvo que donemos bienes que están radicados en el exterior a herederos forzosos o a familiares que también están radicados en el exterior, por supuesto, esos bienes lo estaremos sacando de lo que es el radar del fisco argentino. Pero bueno, si estoy pensando en una familia que están todos radicados en la Argentina, bueno, esta alternativa se puede presentar como posible, pero en ese caso lo único que va a garantizar es atenuar la progresividad.
que cuando fue el impuesto a la riqueza, fue una solución que muchos festejaron porque la habían adoptado tiempo antes y gracias a las mismas lograron estar por debajo del umbral cuantitativo que en su momento fijó ese tributo. Nosotros descartamos que pueda existir la posibilidad, tal vez lo intenten, pero que pueda existir concretamente la posibilidad de que venga un impuesto a la riqueza 2, yo creo que no es posible en este contexto. Parecemos, no sé si me quedé yo, me caí yo, me parece que se cayó Alberto, ¿no? Se cayó Alberto, me parece, Ana. Le damos De 10, Edgardo Ponsetti. Alberto, te perdió como 10 o 15 segundos. Sí, el ¿Sí? último, sí, 20 segundos. Okay, Aprovecho la interrupción involuntaria para contarles a todas las personas que están preguntando que no estamos ignorando las preguntas, sino que las vamos a postergar para después. Perdón. Ok. No, mil gracias. No, y después comentaba que el último aspecto, los aspectos criticables desde el punto de vista legal, o inclusive la posibilidad de considerar esta norma como norma inconstitucional, va a estar a cargo de Edgardo Ponsetti, que es el socio que tiene a cargo en BDO la práctica legal. Con relación a la pérdida de residencia, básicamente es una alternativa que solamente se puede escoger cuando el patrimonio más significativo esté radicado en el exterior. Y esto lo aclaro porque hemos tenido casos que se han acercado a la firma consultándonos si esto podía ser una alternativa, pero cuando veíamos cómo estaba básicamente compuesto el patrimonio, veíamos que el patrimonio o la mayor parte del mismo estaba radicado en nuestro país, con lo cual nada, en definitiva, puede generar algún tipo de ahorro, porque así como si yo soy residente, tengo que tributar sobre los bienes del país a una alícuota progresiva que alcanza el 1,75, si yo fuera un residente del exterior que tiene bienes en el país, esos bienes del país van a seguir tributando, pero a una alícuota del 0,5%. Entonces, en ese punto puede ser una alternativa, pero muchas veces el costo de llevar a cabo esta opción es tan alto en cuanto a lo emocional, más que en cuanto al costo material de llevarlo a cabo, que bueno, precisamente uno lo recomienda cuando gran parte de los bienes están constituidos en el exterior, en donde con esta alternativa logramos el divorcio tributario de esos bienes con la República Argentina. Entonces, ¿qué cuestiones a tener en cuenta? La llave que a mí me permite divorciarme fiscalmente con la Argentina es obtener la residencia legal permanente en el exterior, en un país del exterior, y entonces ahí me tengo que remitir a las normas de cada uno de los países, y a título ejemplificativo, lograr la residencia legal permanente en Uruguay se logra en determinado plazo, pero querer hacerlo, por ejemplo, en España o en algún país europeo es mucho más difícil y tienen que transcurrir al menos 5 años, con lo cual aquí es importante elegir qué país va a ser de alguna manera aquel que yo presente como país en el que obtuve la residencia legal permanente, o la otra alternativa como llave para divorciarme fiscalmente de la República Argentina es permanecer en el exterior por el término de 12 meses. Permanecer en el exterior por el término de 12 meses de manera continua. Dentro de esos 12 meses yo puedo volver a la República Argentina, pero no puedo volver durante esos 2 meses más de 90 días, porque si vuelvo más de 90 días en esos primeros 2 meses, entonces ahí corto los 12 meses que estaba de alguna manera acopiando para poder divorciarme fiscalmente de nuestro país.
Después la pregunta que nos hacen generalmente es, bueno, está bien, perdí la residencia. ¿Cuánto tiempo puedo permanecer en la Argentina una vez que me di de baja como residente fiscal? Y aquí hay que tener en cuenta dos parámetros que fija con cierta claridad la norma argentina. Por un lado, lo que me dice es, si un ciudadano argentino está más de 180 días en nuestro país, automáticamente vuelve a ser residente fiscal argentino. De manera que en el término de un año nunca podemos estar más de 180 días. Pero después hay otra norma que me dice que si yo estoy menos de 90 días en la República Argentina, se considera, sin admitir prueba en contrario, que yo quise perder la residencia. De manera que nosotros decimos que en los primeros años, por lo menos en los 2 primeros años, sería conveniente estar menos de 90 días en el país en el término de un año. Sabiendo que hasta 120 no va a pasar nada, pero entre 120 y 180 días es posible que el fisco me fiscalice a los fines de verificar si no están ante un supuesto de doble residencia. Si a mí me imputaran doble residencia, tengo que ir a una regla de desempate que no es recomendable utilizar porque generalmente Argentina gana en esa regla de desempate. Entonces, una recomendación sana es que al menos el primero y el segundo año no estén más de 120 días en nuestro país. Y por supuesto, la radicación del núcleo familiar primario, esposas e hijos menores de edad, también va a ser una situación muy importante a los fines de llevar a cabo esta alternativa. La segunda opción es un trust irrevocable del exterior. El trust irrevocable, bueno, seguramente ustedes habrán escuchado muchísimo de esto. Lo importante es que existe un desapoderamiento total de los bienes que estamos transfiriendo a un trust irrevocables en el exterior. Generalmente para constituir los trusts se eligen estados de Estados Unidos. Hay varios que se están eligiendo, Dakota es uno, hay varios, incluso otros países, pero ahí es importante elegir que obviamente tengan dos legislaciones que sean amigables. La fiscal, por supuesto, porque esos bienes pueden quedar sometidos a la tributación fiscal del país en donde yo radique el trust irrevocable del exterior, y que también tengan una legislación familiar amigable para lo que son los intereses de cada uno de nosotros. Y por supuesto, todos los documentos formales que se firmen, que se suscriban, que pongan de manifiesto que yo, como settlor, como titular de esos bienes, no puedo disponer más de ellos, ni siquiera puedo opinar respecto de, bueno, cuál es el destino o las eventuales inversiones que se pueden llevar a cabo. Hay dos figuras en esta alternativa que son claves: el trustee, es decir, la persona de confianza que va a administrar y que va a ser titular de este patrimonio, que nosotros sugerimos que sea del exterior, lo mismo que el protector. El protector es la persona de confianza nuestra, que es como un brazo respecto de, bueno, las eventuales revocaciones que podría ser de los poderes que le hemos firmado al trustee. Nosotros sugerimos que tanto el trustee como el protector sean sujetos del exterior. No es necesario que sean sujetos del exterior, pero lo recomendamos para que el fisco local no tenga posibilidades de consultarle a ninguno de esos sujetos, bueno, cuál es la composición del patrimonio, en qué se ha invertido, si hubo disposiciones de fondo o no. El fideicomiso local también es otra alternativa que hay que estudiarla. El fideicomiso local lo que tiene de bueno es que es una figura que, por supuesto, me permite reducir el gravamen al 0,5%. Es decir, todos los bienes que yo transfiera a un fideicomiso local van a quedar alcanzados a la alícuota
proporcional del 0,5% en vez de a las alícuotas que en el extremo máximo podía ser 1,75 o 2,25. ¿Qué otra cosa beneficiosa genera el fideicomiso local? Que el fideicomiso local es revocable tanto parcial como totalmente en cualquier momento. Es decir, no es una decisión tan importante como lo constituye el trust irrevocable del exterior, que la decisión que tome en el momento de transferir los bienes al trust irrevocable, como su nombre lo indica, no la puedo retrotraer. Pero en el caso de los fideicomisos locales sí lo puedo hacer. Y esto es importante porque, bueno, le otorga cierta flexibilidad a la figura. Por supuesto, no tiene únicamente como beneficios el ahorro fiscal, permite de alguna manera también, bueno, si se quiere, fijar una estrategia respecto de lo que es el patrimonio familiar con relación a cómo se va a disponer ese patrimonio una vez acontecido el fallecimiento de su titular. Y como les dije, bueno, puede ser revocable en cualquier momento. Respecto de lo que son las donaciones, obviamente no voy a generar ningún valor agregado, es un tema que ustedes conocen muchísimo. Sí, tal vez el régimen matrimonial. Y sobre este tema lo que les quiero comentar es que no existe una opinión unánime dentro de la doctrina. Hay ciertos tributaristas que entienden que pasar de un régimen de comunidad ganancial que rige el matrimonio, en donde según la ley del impuesto sobre los bienes personales, tiene que declarar el bien aquel que lo generó, es decir, una persona pudo generar un bien que desde el punto de vista matrimonial es ganancial, pero si lo generó con su esfuerzo o con el resultado de su actividad personal, desde el punto de vista fiscal le corresponde a esa persona, por más que es ganancial. Entonces, allí lo que se produce muchas veces es una concentración de bienes en uno de los cónyuges y eso provoca una progresividad muy acentuada del impuesto. La alternativa con la que compite es que ese matrimonio pase al régimen de separación patrimonial, en donde el acervo, o lo que constituye, mejor dicho, el patrimonio matrimonial, se divide 50% para cada uno de los cónyuges. Esto hay todavía, bueno, no hay jurisprudencia, pero hay autores, hay tributaristas, dentro de los cuales me enrolo, que sostenemos que esta figura sería oponible para tributar el impuesto sobre los bienes personales. ¿Claramente tenemos un riesgo? Sí, lo tenemos, porque no sabemos cómo va a opinar el fisco al respecto, pero es una alternativa viable. Y ahora sí le doy la palabra a Edgardo. Edgardo, te cedo el micrófono para analizar esta última filmina. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Ana, por la invitación. Para comenzar, con respecto a la ley 27.667, que estableció lo que es las modificaciones de las alícuotas del impuesto sobre los bienes personales, bajo nuestra consideración, esta modificación va a traer más judicialización que fue lo que es el impuesto a la riqueza, ¿sí? Y yo así, ¿por qué? Porque esta modificación que estableció el legislador tiene graves vicios en su promulgación. En primer lugar, cuando se establecen estas alícuotas más gravosas, el proyecto comienza en la Cámara de Senadores, cuando por el artículo 52 de la Constitución Nacional, todo proyecto de ley que establece gravámenes, contribuciones, ¿sí? y tasas deben iniciarse por lo que tiene que ver con la Cámara de Diputados. Es un vicio grave. Y se suma a ello que ustedes saben que aproximadamente en septiembre del año pasado se trató en la Cámara de Diputados lo que es la ley para el presupuesto de la administración pública para el año 2022. Y dentro de ese proyecto, que trataba de diputados como Cámara de Origen, que eso estaba bien, estaban lo que eran las modificaciones de la ley del impuesto sobre los bienes personales. Y ese proyecto quedó desechado.
2 meses después, ¿qué hizo? La Cámara de Senadores comenzó a tratar en forma autónoma esta ley del impuesto sobre los bienes personales. Y nosotros tenemos el artículo 81 de nuestra Constitución Nacional, que es claro en el sentido que cuando un proyecto es desechado, no puede volver a tratarse hasta el año siguiente. Entonces, nosotros lo que podemos ver claramente, que por eso lo comparé en un principio con el impuesto a la riqueza, que se habló mucho el año pasado, nosotros creemos que en los vicios de la promulgación, que esto no lo tenía el impuesto a la riqueza, por supuesto ahora vamos a nombrar todos los principios constitucionales que vulnera estas modificaciones, en los vicios de promulgación aquellos que decidan litigar ahora el impuesto sobre los bienes personales van a tener muchas chances de éxito con respecto a estos puntos, los vicios de la promulgación. Por otra parte, después en lo que tiene que ver con los principios constitucionales que se vulneran, está el principio de igualdad, cuando vuelven a reiterar el tema de las alícuotas gravosas para bienes sujetos en el exterior, que no hay sustento para esa discriminación. Después el principio de no confiscatoriedad, que eso va a haber que probarlo en cada caso con una prueba pericial contable, en donde sumando los otros gravámenes que tiene los inmuebles, que tributan los inmuebles, van a afectar parte sustancial de la renta que se genera. Con lo cual, en la mayor parte de los casos que vayan a tributar este 2,25% como alícuota gravosa, vamos a ver que se va a dar este parámetro constitucional sobre la renta y no sobre el patrimonio, ¿sí? Entonces, también vamos a ver que hay otros principios. El impuesto sobre los bienes personales, en muchos de los casos, para aquellos sujetos que tengan préstamos o que tengan determinadas pérdidas puntuales, lo que vamos a ver que van a vulnerar lo que tiene que ver con el principio de capacidad contributiva. Después, un tema que es fundamental, y esto también se replicó con el impuesto a la riqueza, ¿no? Es un tema que es el principio de seguridad jurídica. Nosotros teníamos a fines del año 2016 la ley 27.260, más conocida como el sinceramiento fiscal, que le dijo a los contribuyentes: regularicen la situación impositiva. Hay una ley del Estado que estableció el Congreso, sí, que dijo regularicen su situación impositiva, que a partir del periodo fiscal 2018 la alícuota de gravamen va a ser del 0,5%. ¿Sí? Hoy en día nos encontramos con alícuotas que, si empezamos a sumar todos los gravámenes, por ejemplo, se daba el año pasado con el impuesto a la riqueza, que podía llegar hasta el 7,5%, ¿sí? Hoy vemos que un nuevo gravamen, una nueva ley que se desdice a la ley anterior, con lo cual se provoca una emboscada fiscal en donde llamaban a los contribuyentes a sincerar su patrimonio, los contribuyentes lo hicieron, y años seguidos se encuentran con una mayor carga impositiva, ¿sí? Vulnerando, por supuesto, el derecho a la propiedad. Después, uno de los temas también que comentaba Alberto, este dictamen 1 del 2022 de la AFIP, ¿no? Que para los bienes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se cuadriplica, ¿no? La evaluación fiscal a los efectos del impuesto sobre los bienes personales. Y ahí tenemos varios principios. El primer principio que vamos a tener en pleito con esta situación, con este dictamen, es el principio de igualdad, ¿no? En donde se establece una mayor carga para los bienes situados en la capital, los bienes inmuebles situados en la capital federal, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y en otro tema es el principio de legalidad. Hablamos de la ultraactividad, de lo que es este principio de reserva de ley, en donde nosotros tenemos la foto del 31 del 12 del 2021 y este dictamen interpretativo que no tiene efectos hacia terceros, ¿sí? Que se aplica en forma retroactiva. Entonces, este dictamen y esta cuadruplicación, ¿no? De las evaluaciones fiscales claramente van a ser motivo de litigio para aquellos contribuyentes que tienen bienes situados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ahora bien, la pregunta que tienen todos al momento, ya quedando muy poco para el vencimiento, es ¿qué hacer? En muchos de los casos que nos están eligiendo para litigar el impuesto sobre los bienes personales, ¿qué están haciendo los contribuyentes? Como esta ley es inconstitucional, lo que estamos presentando es presentar la declaración jurada del impuesto sobre los bienes personales, aplicando la alícuota vigente con la ley 27.541, que era la que no establecía discriminación entre bienes del país y bienes del exterior, que la alícuota superior es del 1,25%. Con la presentación de la declaración jurada presentamos ese mismo día una multinota
ante AFIP exponiendo todos los argumentos de hecho y derecho que tienen los contribuyentes para manifestar los vicios de la promulgación de la ley y los principios constitucionales en pugna. Esto va a generar, por supuesto, que el fisco, como pasó con el impuesto a la riqueza, inicie inspecciones puntuales sobre el impuesto sobre los bienes personales, periodo fiscal 2021. Esto se va a litigar parte lo que tiene que ver con el quantum de la obligación en el Tribunal Fiscal de la Nación. Esto, por supuesto, tiene de beneficio que tiene efectos suspensivos, o sea, mientras discute el contribuyente no tiene que pagar las sumas reclamadas. Y en segundo término, cuando la AFIP efectúe el ajuste luego de terminar la inspección, lo que se interpone es ante la justicia federal una acción meramente declarativa de inconstitucionalidad. ¿Qué significa? Que en donde vamos a litigar el gravamen en sí. Esto para los contribuyentes, al margen de las 4 alternativas que estableció Alberto, ¿no?, para bajar la carga tributaria. Hoy en día, el ahorro para aquellos que estén tributando el 2,25% y tributen el 1,25%, no va a tener solamente efectos ahora cuando tengan que liquidar el impuesto determinado, sino es importante para tenerlo en cuenta para los anticipos del periodo fiscal 2022, que con la presentación de la declaración jurada 2021 se disparen en forma, con una celeridad absoluta, ¿no? Porque una vez que se presenta la declaración jurada se disparan los anticipos futuros. A partir de esta situación, y como conclusión, es nuestra opinión sobre la clara inconstitucionalidad de este gravamen, los vicios de la promulgación, que no solamente está en la normativa, sino que hasta los legisladores del oficialismo lo estaban advirtiendo como una discusión interna en el debate parlamentario también con los de la oposición, que decían no podemos apurarnos a dictar esto que es claramente inconstitucional, con lo cual tenemos sobrados argumentos para el día de mañana obtener sentencias a favor que nos den un pronunciamiento favorable en este tema particular. Así que con esto finalizado, le dejo la palabra a Ana. Gracias, Edgardo. Entonces, si les parece, hemos cosechado una serie de dudas y preguntas de lo más diversas. Para preservar un poco el orden de la situación y de las preguntas, voy a ir planteándolas, agrupándolas, pero siguiendo el mismo recorrido que hicieron ustedes. En definitiva, primero eran las alícuotas y los bienes alcanzados. Y ahí surge y se repite una pregunta bastante consistente respecto de la aplicatoriedad del impuesto, aplicabilidad del impuesto de bienes personales a las posiciones, digamos, de dólar MEP y dólar cables en cuentas comitentes primero. Si están exentas, si están grabadas y en qué situación jurisdiccional, es decir, se los considera bienes radicados. Se nos cayó el amigo Almasta Andreas, me parece, ¿no? Sí. Se nos cayó. Bueno, mientras se sube él, que probablemente esto sea algo más en su arena, te pregunto a vos, Edgardo, y saltamos entonces a las cuestiones que tienen que ver con, un segundito, ¿qué riesgo ve BDO respecto a inspecciones por revancha a la FIP si uno plantea la inconstitucionalidad? Es una pregunta poco amigable y difícil de contestar elegantemente, ¿no? Pero me imagino que tenés algo armado. Sí, la experiencia es que pasó esto con el impuesto a la riqueza. Las inspecciones inician solamente por el impuesto en sí, no va a haber revancha de hacer inspecciones integrales. En realidad, lo que es muy positivo, hoy en día cuando pasó esto del impuesto a la riqueza, todos estaban diciendo de que iban a embargar cuenta de los contribuyentes. No sucedió nada porque no había argumentos para ellos, eso quedó demostrado, o sea que lo que salió en los periódicos, tal vez del oficialismo para meter presión no se generó, y como sucede a través de la normativa, las inspecciones fueron del impuesto en sí sobre ese periodo fiscal y no se replicó para otros impuestos nacionales y tampoco para otros periodos. Perfecto, gracias. Bueno, nada. Son un poco arbitrarias también, ¿no? A veces uno tiene la sensación de que puede o no el cliente recibir una inspección de acuerdo al humor del inspector a cargo, pero bueno. Sí. Ahí, Alberto, entonces te vuelvo a convocar para que te voy a hacer como un listadito breve a los efectos de la eficiencia. Las preguntas que tengo tienen que ver mucho con la confusión potencial que se puede dar, en particular
Primero, a la situación de las posiciones en las cuentas comitentes de dólar, MEP y cable. ¿Qué jurisdicción son? Si se consideran del exterior o en el exterior, en el interior, digamos, adentro de la Argentina. En el país, claro. Correcto. Primero eso. Nosotros, dale, a ver, sí. No, dale, porque después te paseo por CDRs y ONs y fondos. Porque claro. tienen otro tratamiento y tienen que ver con, ahí sí tiene que ver con un tema del subyacente, entonces quiero... Claro. Nosotros entendemos que es donde está la cuenta comitente la que le otorga el tratamiento del impuesto sobre los bienes personales. Entonces, si la cuenta comitente está en el país, es un bien del país. Si la cuenta comitente está abierta en el exterior, será del exterior. Ok, si es una cuenta en un banco de inversiones en el exterior, tributará como del exterior. Si es una cuenta en una LIC local, será local. ¿Qué pasa con los CDRs? ¿Son locales o son extranjeros? Bueno, ahí entendemos que son lamentablemente extranjeros. Claro, y bueno, de todas formas, bueno, ahí dependerá cuál es el perfil de riesgo de cada uno. No es un tema totalmente claro, pero entendemos que es lógico considerar que es del exterior. Ok. Y me preguntan qué pasa con las ONs, los títulos corporativos, digamos, locales, que están emitidos en pesos pero son dólar linked. ¿Que están en el exterior? No, digamos, la pregunta es más si se consideran con oferta pública emitidos en pesos, si son dólar linked, digamos, la confusión es más, ¿son en dólares o son en pesos? ¿Están emitidos en pesos? Se interpreta que son... Que es peso, claro. Y si el emisor es argentino, está en el país. Perfecto. Si el emisor es extranjero, o sea, no sé, una ON de Petrobras, por decir algo, son considerados del exterior, pero en definitiva esos no están emitidos en pesos, con lo cual se responde a sí misma. La interacción entre el impuesto a la riqueza y ganancias y bienes personales. Tengo preguntas que tienen que ver con, ¿el impuesto a la riqueza puede tomarse como gasto necesario para conservar la fuente en ganancias? Nosotros entendemos que sí, que sería deducible como gasto. Sí, hay que advertirle a la audiencia que el fisco dejó trascender informalmente que entienden que no es un gasto deducible. Con lo cual, nosotros entendemos que hay muchos argumentos porque la ley que creó el impuesto solidario o el aporte solidario no dispuso expresamente, como sí lo hizo, por ejemplo, la ley del blanqueo, que el impuesto especial no iba a ser deducible. Esta ley no lo hizo. Entonces, entendemos que se va por las generalidades de la ley, en tanto esté vinculado con bienes productores de ganancias gravadas, es deducible. Ok, bien. Preguntan, ¿qué mínimo no imponible se aplica para el caso de calcular el impuesto en base a las alícuotas anteriores a la ley 27.667? ¿2 millones o 6 millones? No, el actual, 6 millones. El actual, 6 millones. Sí. Acá hay una pregunta que raya un poco mi propia experiencia, que es atendiendo o asistiendo clientes que tienen conformados ya los trusts irrevocables en el exterior. La pregunta es si el settlor puede aconsejar. Te diría que yo no soy la experta en impuestos, pero mi sensación es que es un big no. El settlor tiene que estar totalmente desentendido, puede dejar en el momento de la fundación del trust los designios de cómo él quiere que se traten sus activos y sus obligaciones, pero tiene que haber una comprobabilísima inactividad del settlor y del fundador, y de hecho cuando vos hablaste de que tanto el trustee como el protector sean del exterior, de no serlo y asumir el riesgo, no solo ese es el requerimiento, sino también el fisco va a estar mirando grados de relación filial, amistosa o incluso de preeminencia laboral. En general tratan de que la conexión sea lo más nula posible con el fundador. Esto coinciden, ¿no? Ambos dos. Coincidimos, totalmente. Bien. Me hablan respecto de cuáles, creo que esto lo tocaste, probablemente haya sido alguien que entró un poquito más tarde, me preguntan cuáles son los beneficios fiscales del fideicomiso local. Yo creo que radican más que nada en la alícuota reducida. Totalmente, al medio por ciento en vez de
1,25, en vez de 1,75 como alícuota máxima para los bienes del país, o 2,25 para los bienes del exterior. Acá la única cuestión a tener en cuenta, a diferencia de lo que sucede con el trust irrevocable del exterior, es que por ser un fideicomiso local, quedamos de alguna manera impregnados por el riesgo país. Entonces, mañana me pueden cambiar la ley y definir que esos van a tributar de alguna otra manera. Lo cierto es que hoy tributan como una sociedad. Es decir, todo lo que coloquemos en un fideicomiso local va al 0,5%. Ahí la pregunta es más técnica y curiosa, y perdón la ignorancia si es que no lo comparte la audiencia. El fideicomiso lleva adelante un balance. Ese balance Sí. es una unidad conceptualmente indivisa, digamos. Sí. Y el impuesto a los bienes personales se aplica también solo a la parte, digamos, del debe y no del haber, del Sí, fideicomiso. es a los activos. Es a los y lo activos, dice la igual. ley, ¿eh? Sí, Bah, y lo dice la ley. no ganamos una, señores. No, pero está buena la pregunta, porque las sociedades sí impacta el impuesto sobre el Claro. patrimonio, en cambio, en el fideicomiso sobre los activos. Total, perfecto. Bueno, me preguntan si las sociedades de garantías recíprocas son una alternativa para optimizar o mitigar el impuesto. Entiendo que es ganancias, no bienes personales. Es ganancia, exacto, no bienes personales. Bien, a ver si tengo alguna más. Bueno, acá hay una duda muy específica sobre que hay una persona que es un copropietario de una casa familiar donde habita en un 0,25% en Buenos Aires y es el dueño del 100% de un terreno en Cava que tiene un mayor valor, si puede declarar aquel como casa habitación para evitar una sobretasa. Si fuera solo un terreno, no. O sea, tiene que comprobar que es habitable. Sí, Mueble, claro. Y en la medida de lo posible que si puede constituir en ese domicilio, el domicilio fiscal, como que reasegura el beneficio. Pero de todas formas, si no quiere mover el domicilio fiscal y es habitable, sí, muchos han hecho esto de definir como casa habitación aquella de mayor valor. Bien, pero tiene que haber una habitación, una casa habitable. Claro, está bien. no un terreno. ¿Cuál es la diferencia en cambiar residencia fiscal en Paraguay versus Uruguay o Bolivia? Se entiende que la FIP es más flexible si se elige Bolivia. ¿Ustedes tienen algún dato ahí? No, nosotros tenemos, ya tuvimos bastantes fiscalizaciones y no mira tanto, obviamente que los países de bajo en una tributación los mira con mayor recelo, pero en general tienen una instrucción y miran básicamente cuánto fue la presencia en nuestro país, dónde está el núcleo familiar primario, si quedó casa habitación en el país o no quedó, si quedaron con vínculos laborales en la Argentina, como que van más a las cuestiones de hecho. No tiene tanto en cuenta el país. Bien. Temas de, otra vez volvemos a los fideicomisos locales. Y me voy a animar a la respuesta yo. Me preguntan cuáles serían las contras entonces de un fideicomiso local. No es necesariamente aplicable a todo el mundo. Obviamente los costos operativos y administrativos de un fideicomiso son algo a considerar. No son ni cerca aquellos de los de un trust, pero sí depende muchísimo del patrimonio que vamos a afectar al fideicomiso para que esto sea rentable o por lo menos razonable y eficiente, ¿no? Sí. Imagino que En esa es la única contra. Sí. Mira, para nosotros la constitución y el mantenimiento no es tan caro, es un costo, pero no es tan caro. No. Acá lo importante es que estamos sometidos a una legislación local que hoy nos sirve, hicimos todo ese montaje y mañana puede no servirnos. Digamos, y después... Pero al ser revocable lo puedes desarmar. Sí, lo puedo desarmar. Habrá sido una inversión que no tuvo retorno. Pero lo otro, que muchas veces sí fue un tema que se consideró bastante, es cuando el patrimonio personal se suele otorgar como garantía para préstamos de la sociedad que uno está liderando. Entonces, ahí es importante porque a veces ya los bienes están otorgados en garantía y los quiero pasar a un fideicomiso. Ahí hay un tema para analizar. Claro. Bien, y bueno, siguiendo con el fideicomiso, esta también me animo a contestarla yo.
corríjanme, pues son ustedes los expertos, dice si el fideicomiso es dueño de una sociedad del exterior y esa sociedad toma una deuda, el fideicomiso pagará solo por la posición patrimonial de la sociedad del exterior, digamos, lo que se evalúa es el balance total. Entonces, totalmente. En ese caso sí se hace eficiente la estructura. Sí, totalmente. Y después hay una más que dice cómo, un segundito que corro la pantalla, no queda claro si las cuentas 10.000 y 7.000 están grabadas o no. Esto habla de las posiciones en dólares de las cuentas comitentes, si se pueden declarar como especie. En definitiva, no sé cuál es la diferencia, porque el abordaje respecto de una especie para el impuesto es el mismo. Es el mismo, sí, es valor de cotización. Perfecto. Fondos comunes de inversión. Podemos hacer como una mirada un poco generalista, porque están siendo específicos, hablan del decreto 621, los fondos comunes de inversión que se compongan de más del 75% en acciones se consideran grabados, pero hay toda una cuestión que ustedes explicaron en un cuadro muy eficiente que va a quedar a disposición, espero, si me lo actualizan y me aseguran que está bien actualizado, no, por supuesto, lo volvemos a repartir. Pero hay una explicación muy breve para hacer el análisis. ¿Te animás a proporcionarla? Sí, acá yo creo que el tema apunta, porque si el Fondo Común de Inversión está, el subyacente, es de estos instrumentos que están exentos del impuesto sobre los bienes personales, el fondo de alguna manera tiene el mismo tratamiento. Y para eso el 75% tiene que estar constituido. Es verdad que habló de los activos exentos, pero no habló de las acciones. Claro. Yo quisiera mirar ese tema de nuevo y después en tal caso respondemos particularmente a ver si hay argumentos para sostener que ese también quedaría exento. Perfecto. Acá preguntan si se puede poner un fideicomiso local bienes del exterior. Sí, es correcto, Sí. Se pueden, y la alícuota es la misma para todos. Exacto, 0,5%. En definitiva, lo que uno tiene es un fideicomiso en el local, país. digamos. Perfecto. Uh-huh. ¿Cómo son aplicables los tapones fiscales por buen cumplidor y por sinceramiento fiscal a los efectos de las fiscalizaciones? No, ahí en realidad no inhiben a que nos fiscalicen. El beneficio de cumplimiento fiscal fue un beneficio económico, no que nos evita que nos hagan ajustes. Sí, el del blanqueo fue un beneficio que intentaba evitar que nos ajusten, pero solo se circunscribía a que detectaran bienes que al momento del blanqueo ya dejaron de existir. Pero después hay un montón de otras cuestiones, como por ejemplo, si me discuten la evaluación fiscal, y bueno, eso no inhibe a que el fisco me lo objete. Ok. Bien. Dos últimas preguntas, les prometo. Al final se cumplió lo que ustedes hablaban, íbamos a llegar a la hora y media. Es un tema álgido, es un tema con una convocatoria enorme y es un tema además que se nos acerca en el calendario. Claro. Con lo cual, bueno. ¿Cómo se evalúan las propiedades en Cava, el valor fiscal por 4 veces deducidas las amortizaciones? Exacto. O sea, primero lo que tenemos que ver es el valor de origen menos las amortizaciones, y ese es un parámetro. Ese parámetro es el que tengo que comparar con la evaluación y de acuerdo a la interpretación del fisco multiplicada por 4. Acá tenemos que tener claro que hubo un cambio interpretativo del fisco, lo que hace mucho más débil esta última interpretación que hace. Es un tema que podemos estar, no sé, al menos una hora hablando, con lo cual nosotros estamos recomendando no nos lancemos a la pileta directamente a evaluar cómo está pidiendo el fisco, porque para nosotros no es correcta la mirada que está teniendo. Perfecto. Y entonces me quedo con la última, los títulos soberanos de algunos países donde hay convenio tributario, como Brasil y Bolivia, estaban exentos, pero la gente no se acuerda si están exentos de bienes personales o de No, en ganancias bienes o de personales ambos. quedaron grabados. Okay. Es en ganancias. Perfecto. Bueno, yo lo que les propongo es ahora agradecerles en nombre de la audiencia por haber dejado la sangre en la arena, hacer respuestas. Propongo entonces que quedamos todos a disposición para aquellas preguntas que hayan quedado o no hayan sido claras sus respuestas. Por supuesto, la audiencia es compartida, hay gente invitada por BDO, hay gente invitada por Cohen.
todo aquello que nos llegue. Nosotros vamos a estar revisando aquellas que hayan quedado sin contestar y si les parece hacemos lo propio, transferimos las preguntas que no podemos responder nosotros. Muchísimas gracias. Al resto a la audiencia en su totalidad le propongo que sepan que nosotros estamos todos como equipo para asesorar temas más puntuales si eventualmente no fueron trasladados en el chat o en las preguntas del caso. Edgardo, Alberto, gracias. En breve los vamos a llamar a ustedes y a los equipos para presentar nosotros mismos nuestras declaraciones. Ya estamos trabajando en el tema y gracias. Muchas gracias a vos. Muchísimas gracias, Ana, y a todos a disposición. Hasta luego, gracias. A disposición. Chau, chau.